Vamos a seguir con el panel y ahora tendría que intervenir Remedios Sánchez, pero no puede estar aquí, y en su lugar va a leer su presentación Emilio Ballesteros. Tiene la palabra. Bueno, buenas noches. Yo estoy solo como lector. Esta mañana me llamó mi amigo Pepe con eso de aquí te pillo, aquí te mato, así que ni siquiera me ha dado tiempo de prepararlo. Espero no tener fallos. Si los tengo, me perdonáis. Para mí es un placer, aunque sea colaborar como lector con Pepe. Bueno, la intervención de Remedios Sánchez se llama Metateatro y diálogo entre dos dramaturgos de la Vega Granadina. Influencia de Federico García Lorca en el inframundo de José Moreno Arenas. Empieza con una cita del propio José Moreno Arenas que dice: en estas comedias imposibles, Margarita, está mi verdadero propósito. Introducción. Una aproximación al metateatro. Cuando se publica en 1963 la obra Metateatro, una visión de la nueva forma dramática, que es una suma de artículos dispersos de Lionel Abel, se inicia un debate entre los críticos sobre el concepto de metateatro, que el estudioso americano trae a la primera línea de actualidad. El concepto hace referencia a aquello que en una obra resulta autorreferencial. Alude tanto al lenguaje de los personajes, refiriendo a su condición de actores, como al mismo texto evidenciado. Morán, 2011-2. O, en palabras de Anderson, 2013-4, el teatro más allá del teatro. El teatro sobre teatro. El teatro que se nutre del teatro. El teatro que nos ofrece una visión de la vida convertida en teatro. El teatro que trata a sí mismo como materia teatralizable. Por tanto, con el término nos estamos refiriendo desde una perspectiva amplia a las obras que se han construido tomando como base o haciendo guiños a otras, a las que toman personajes y los incorporan a un argumento distinto, a las que cambian o modifican roles, etc. Esto es, no se refiere a algo nuevo en el modo de hacer teatro, por mucho que no se hubiese nominado hasta hace medio siglo. De todas formas, a estas alturas va mucho más allá del simple estudio de la pieza dramática representada dentro de otra pieza. El término fue cambiando sus límites conceptuales a lo largo del tiempo, adaptando proteicamente a diversas formas teatrales por investigadores con objetivos diferentes de los que inicialmente se había dado a ver. Aclaran en Menegildo, Rubiera y Serrano, 2011. Por tanto, hay metateatro cuando un elemento teatral se halla de alguna manera aislado del resto y se presenta simultáneamente como objeto a ser mirado por los espectadores que se encuentran en el escenario. Es decir, cuando hay observadores y observados dentro de un mismo sistema de personajes que se ven forzados o invitados a representar una obra y a entenderse entre ellos mismos. A su vez, esta situación se reitera con el público de la sala, auditorio externo de la metacomedia, que puede distinguir la representación de dos obras aconteciendo en el mismo tiempo y espacio, una dentro de la otra. Remarco 2011-30. Ello implica que allí donde el espectador reconozca una ruptura de la ilusión de que se encuentra ante la vida misma y no ante una representación, reside el germen de la metateatral. Menegildo, Rubiera y Serrano, 2011-4. Esto viene ocurriendo desde el teatro renacentista, y especialmente en el teatro barroco, el más rotundo ejemplo en España, la obra calderoniana El Gran Teatro del Mundo. Y se puede hacer desde una doble perspectiva. A veces se insinúa sutilmente dentro de una forma esencialmente realista, o bien, en el polo opuesto, la metateatralidad puede venir integrada a la forma de la obra. Puede consistir en el venerable pero obvio recurso de la comedia dentro de la comedia. Puede consistir en juegos y engaños realizados dentro de la obra, reconocidos por el público, pero no por todos los personajes. A veces consiste en la intertextualidad, en citas o en ecos de obras preexistentes, reconocibles como productos artísticos reciclados. O bien, la metateatralidad puede darse por medio de violentas alteraciones de las clásicas unidades dramáticas, resultando en un mosaico de fragmentos que impide toda visión de una realidad lineal. 2013, 75-76. Resumiendo, cuando hablamos de metadrama o metateatro, estamos hablando de teatro dentro del teatro, de una dramatización interna que absorbe la condición de fingimiento de la obra principal, propiciando así
la ruptura de la cuarta pared como herramienta creativa. Una suerte de desdoblamiento sígnico ante el espectador, que ve cómo la acción teatral se acerca mucho más a su propia condición al considerar que es la obra enmarcada la que se ha empapado con toda la carga ficticia que se está representando en la escena, tal y como lo definieron Hermenegildo, Rubiera y Serrano. José Moreno Arenas en el contexto de la dramaturgia actual. A lo largo del siglo XX, y especialmente a partir de los años 70, se ha venido produciendo una profunda renovación estilística y temática en el teatro español, condicionada por la evolución de las estructuras sociales y culturales y por los nuevos intereses de los lectores y espectadores del género dramático. Se ha tomado conciencia de que el realismo social, entendido a la manera de los autores de los años 60, tenía sentido siempre y cuando se recondujesen las formas de expresión de esta crítica sociopolítica para adaptarlas a la realidad contemporánea y marcadas con bastante frecuencia por la clara influencia de los mejores representantes del teatro europeo más vanguardista, Bertolt, Bertolt Brecht y el teatro del absurdo, Ionesco, Darío Fo, por poner algunos ejemplos relevantes. Aunque sin olvidarse ni de Valle Inclán, ni de Javier Poncela, ni por supuesto de Miguel Miura. El nuevo público busca, partiendo de la tradición de lo conocido, nuevas formas de expresión que rompan las limitaciones del género, un nuevo lenguaje más expresivo y temas candentes que lo motiven a acercarse al teatro. Por tanto, a estas necesidades deben responder los autores contemporáneos si no quieren perder su público en beneficio de otros géneros. Entre los dramaturgos herederos de la tradición del teatro social de Buero Vallejo, Lauro Olmo o Alfonso Sastre, y a la par propiciadores de este camino de renovación de la estética teatral en el más amplio sentido de la expresión, y desde la heterogeneidad más patente se encuentran entre otros José Luis Alonso de Santos, Alfonso Vallejo, Jerónimo López Mozo, Alfonso Zurro, Sánchez Sinistierra o José Moreno Arenas, tal y como se puede constatar en los estudios de Pérez Rasilla, 2006, o en la imprescindible obra de Romera Castillo, también de 2006. Este nuevo teatro responde en la mayoría de los casos a unas nuevas características textuales y paratextuales en las que se han enriquecido los lenguajes escénicos a unas nacientes estrategias de representación, como señala Pérez Rasillo, 2012-13, con mayor carga de plasticidad y en las que la música, la danza o aspectos de carácter cinematográfico toman una relevancia mayor. Y también a una diversificación de los espacios escenográficos. Se ha pasado de salas grandes o medianas a las aulas universitarias, a las salas pequeñas, a las lecturas dramatizadas o directamente a la representación en la calle, incluso para el ultimísimo teatro, que configuran un nuevo paisaje teatral, con unos nuevos canales de difusión todavía por estudiar en profundidades de la crítica. Coincidimos con Floch en que los autores intentan romper la contigüidad espacial y la sucesión temporal lineal lógica mediante el decorado de escenas simultáneas, la ralentización y la aceleración, así como por medio del empleo de técnicas de montaje cinematográficas. El empleo de las técnicas mencionadas conduce a los autores al mismo tiempo a la conquista y a la configuración de niveles de realidad que van más allá de la experiencia cotidiana. 1999-162. Y en este contexto y con este perfil poliédrico, pero donde siempre hay un claro compromiso con la realidad, con la sociedad en la que se produce, está la obra del dramaturgo granadino José Moreno Arenas, Albolote, 1954, construyendo un teatro vinculado a la mejor tradición que representan Beckett, Ionesco, Darío Fo, de cuestionar los valores contemporáneos. Dol, 2010, 249, provocando el desenmascaramiento del público. El desenmascaramiento es un ejercicio que devuelve al público la capacidad de análisis o autoanálisis. Es la llave que abre la cerradura del reencuentro de cada individuo consigo mismo y con la sociedad, y que le permite ser como es. Es una segunda oportunidad para enmendar entuertos después de haberse dejado arrastrar por los cantos de sirena de la intrascendencia, la banalidad, la estupidez y el distintivo animal tan de moda del me apetece. Es una cita del propio Moreno Arenas de 2003. Porque como ha considerado Orozco Vera, la dramaturgia breve de José Moreno Arenas evidencia una singular forma de acercarse a la realidad a través de un humor inteligente, agudo e ingenioso. Tras situaciones disparatadas, personajes ridículos, espacios desnudos y finales sorprendentes, se despliega una denuncia de las principales lacras que caracterizan
a un mundo posmoderno sumido en la tecnología y la deshumanización más extrema. Los lectores y los espectadores se sienten partícipes de su teatro. Incluso llegan a experimentar el desconcierto de muchos de sus personajes. 2010, 382. Tomando en consideración lo expuesto hasta ahora, otro aspecto que favorece que ese compromiso llegue al espectador con eficacia y rapidez es la brevedad de las purgas dramáticas y la casi total ausencia de decorado. Un teatro breve, sin recursos estéticos, pobre, como le gustaba al polaco Grotowski, que trata de hacer reflexionar sobre el afán de parte de los miembros de una sociedad que no dejan hablar al resto, una sociedad de palabras vacías y grandes silencios. Morales Lomas, 2001. Como flashes en los que se reflejan muchas veces sus propias actuaciones vitales o las de sus vecinos o allegados. Dentro de estos planteamientos que anteceden se encuentra, como decimos, la obra de Moreno Arenas, miembro de esta generación múltiple, compleja y diversa en su estética, en la que cada uno tiene sus matices para el desarrollo de su personal expresión teatral. Construyendo unas obras de gran intensidad, con personajes caricaturescos, que conectan con los problemas de la realidad contemporánea: soledad, egoísmo, insolidaridad, ausencia de valores éticos y morales, pues ha quedado acreditado que uno de los leitmotiv de sus obras ha venido siendo siempre el compromiso con los más desfavorecidos y la crítica social a la alienación del hombre. Autor prolífico de obras reconocidas por la crítica, podemos destacar, a modo de muestra, Teatro difícil de digerir, 1998, Farsas de ayer y de hoy, de 1999, Teatro indigesto, 2000, 13 minipiezas, 2001, Trilogía mínima de las bacanales y orgías del corazón, 2001, Trilogía beatífico-diabólica, 2002, Teatro mínimo, purgas dramáticas, 2003, Trilogías indigestas 1, 2004, Monólogos, 2005, Trilogías indigestas 2, 2006, Diálogos, 2009, Dramatis et Nipet, 2010, Trilogías indigestas 3, 2010, obras todas en las que el algoloteño está indagando en busca de las esencias que caracterizan e individualizan su teatro dentro de las nuevas corrientes de los últimos 30 años, en las que el contexto social, por ausencia o bien por su omnipresencia, las circunstancias contextuales, ejercen de motor de la acción dramática usando como instrumento al personaje. 3. El inframundo como modelo de obra metateatral. Y fruto de esta trayectoria dilatada llega ahora a nuestras manos el inframundo, opus escénica para guitarra española con coda para instrumentos de percusión, en la que refleja su opinión sobre el teatro del que es indiscutiblemente, en mi opinión, el mejor dramaturgo español del siglo XX, Federico García Lorca, casi paisano de Moreno Arenas, en lo tocante a sus orígenes en la Vega granadina, tan magistralmente retratada en sus obras, especialmente en las tragedias de su trilogía rural, que en mi opinión tienen su culmen en La casa de Bernarda, y que a la postre, aparte de la infinita creatividad, lirismo y hondura lorquiana plena de símbolos, es un retorno al fatum de las tragedias griegas, a las fuerzas que trascienden la voluntad del hombre como un céfiro violento que fusiona a Eros y Tánatos. Pero no es la trilogía lorquiana el objeto directo de este trabajo, si lo fue en Sánchez García, 2011 y 2014, sino la reflexión metateatral de Moreno Arenas sobre la identidad del Lorca dramaturgo, del enamorado del teatro menos comercial, el menos comprensible para la sociedad del momento. Como ya hemos avanzado, sus comedias irrepresentables, el público, y así que pasan 5 años. Resumen el argumento. De forma muy sucinta se podría resumir así. A través de un diálogo entre Federico García Lorca y Margarita Xirgu, con breves intervenciones de algunos personajes del dramaturgo de Fuentevaqueros, José Moreno Arenas nos presenta el conflicto entre los dramas rurales lorquianos y los textos surrealistas, con los que Federico llegó a mostrar predilección. Llegó a decir que mi verdadero propósito son las comedias imposibles. El autor de Albolote se vale de las canciones populares y de una pieza estridente de corte surrealista para expresar los deseos de Federico, triunfando al final de la pieza estas últimas notas que aplastan las de aquellas. No obstante, el autor de Así que pasen 5 años, negado por su amiga Margarita, que desea personajes para su lucimiento personal, e incluso por sus hijos,
sus personajes rurales, al frente Bernarda Alba. Incomprendido por todos, decide regresar bajo la arena. En términos de domenes, refiriéndose al público, 35 el inframundo, en donde estará de eterna tertulia con Samuel Beckett, clara alusión a las preferencias teatrales del propio Federico. Y desciende al infierno de la incomprensión, de la negación, a través de una alcantarilla, precisamente la misma por donde salió a escena. 3.2 Los personajes. Ya hemos visto que la trama implica básicamente un debate entre Federico García Lorca y su actriz principal, Margarita Xirgu, sobre el modo de hacer teatro. El teatro comercial, que era el que le daba popularidad a Federico García Lorca, que es el que defiende Xirgu, y el teatro surrealista, que era el que le interesaba en la última época de su vida a Federico. La intertextualidad metatextual está presente desde el principio, pues el inframundo se inicia con los primeros acordes de la musicalización del archiconocido poema lorquiano Verde que te quiero verde. Lentamente, Federico García Lorca va ascendiendo muy despacio desde una alcantarilla, con una carpeta bajo el brazo, a un escenario en el que están presentes decorados de diversos montajes lorquianos, carteles o fotos representativas de las obras más populares y de Margarita Xirgu, con una única excepción: no hay nada que recuerde a las obras irrepresentables. Cerca de Federico, un pozo, elemento representativo de la Vega, es decir, se oculta en lo visual, interesadamente, aquello de lo que se va a hablar, y se incide en los lugares comunes lorquianos, en lo tópico. En su tónica habitual, la obra cuenta con la valiosa colaboración de María Josefa, Bernarda Alba y Pepe Romano, de Yerma, y de don Perlin Plin, que intervienen como representantes del teatro más comercial lorquiano ambientado en la Vega. Pero García Lorca se expresa con claridad, lo que provoca el enojo de los personajes. No me olvido de que a ellos les debo lo que soy. Además, habré de continuar dando prestigio a mi nombre. Bernarda Alba, que desde su última intervención venía siguiendo con inusual interés el desarrollo de los acontecimientos, se levanta y airada increpa. Bernarda Alba: por fin, te ha costado trabajo reconocerlo, pero lo has dicho muy claro, demasiado claro. No sé cómo he aguantado tanto tiempo sentada en esta butaca. Molestando al público cuanto le es posible, sale al pasillo y sentencia: desagradecido. Que tras esta intervención abandonan la sala profundamente molestos. Pero los personajes claves son naturalmente Federico García Lorca y Margarita Xirgu. Lorca como defensor del teatro más novedoso, más europeizante y más vanguardista. Margarita del más comercial, del que responde a los intereses del público burgués que acude a las representaciones y que convierte una obra en un éxito o en un fracaso, y a ella como protagonista, en una intérprete cada vez más reputada. Lógicamente, por estética personal, la voz de Federico se puede identificar en determinados momentos clave con la de Moreno Arenas, siempre tan influenciado por Samuel Beckett, Artaud o el citado Ionesco. Como es natural, por una cuestión de generación, el teatro de Lorca y el del escritor dublinés no tienen relación directa. Los antecedentes los encontramos en el caso de Lorca en Bertolt Brecht, Pirandello o los surrealistas franceses, que rompieron con la identificación del público con la obra y con los convencionalismos sociales imperantes en la dramaturgia de los años 20. Tanto el público como Así que pasen 5 años significan una evolución en ese sentido, trabajando en la línea de El maleficio de la mariposa o Amor de don Perlin Plin con Belisa en su jardín, y abandonando, aunque sea momentáneamente, el teatro más rentable que significaron los dramas rurales. El debate que sustenta el inframundo funciona en torno a eso. Federico echa al buzón el manuscrito de sus obras irrepresentables, y el buzón se lo cubre. A partir de ahí, el diálogo con una Margarita Xirgu, defensora del teatro comercial, y el papel profundamente significativo y simbólico de Bernarda, María Josefa, Yerma o don Perlin Plin, incluso el de Pepe Romano y la metáfora de la muerte de Adela con la soga en el escenario. Pero vayamos por partes. Desde el principio, el protagonista Federico García Lorca manifiesta que el teatro que le interesa es el que va en ese manuscrito. Es el teatro que me llena, el que quiero hacer. Exclama, para añadir poco después: si quiero que mi nombre sea escrito con letras de oro en el teatro europeo de las próximas décadas, tendré que dar un giro de 180 grados a mi actual dramaturgia.
cuando la actriz pasa las páginas sin hacer aprecio, sin ni siquiera mirarlas. Margarita trata de hacerle entrar en razón arguyendo: el público te adora, la crítica te respeta. Sin embargo, él sigue defendiendo su idea: este es el verdadero teatro, el que está por llegar. Mientras que para Margarita, un dramaturgo ha de ser cronista de su época, escribir el teatro de su época para el público de su época. ¿Es que quieres convertirte en un visionario? Hacer el teatro del futuro es ofrecer a la sociedad los problemas que habrá dentro de unas décadas. ¿A quién le importa eso, si esos problemas serán de otra sociedad distinta a la nuestra? ¿Qué interés tiene? Y va más allá, aclarando: este teatro que ambiciona representar, no sé con qué compañía ni para qué público, se adelanta años a nuestro tiempo. Tú mismo lo has reconocido. El público de hoy, ese público que siente verdadera devoción por tus creaciones, no está preparado para esos ridículos diálogos. Moreno Arenas, como decimos, ha elegido también, no ociosamente, la valiosa colaboración de los arquetipos. A estas alturas ya no son arquetipos, claves lorquianos. María Josefa, con su locura, ataviada de flores y con una oveja de peluche en los brazos, se explica en el paratexto, gritando: Bernarda, cara de leoparda, Magdalena, cara de hiena. Bernarda Alba, con su carga profunda, autoritaria, Yerma, con su seriedad, y don Perlimplín, que a pesar de sus características tampoco respondía exactamente a la perspectiva surrealista del momento. Todos ellos son eslabones esenciales de una cadena para la metateatralidad, usada como estrategia esencial y expresiva de la obra, propiciando un aumento de la tensión teatral para lograr los fines que se propone el dramaturgo alboroteño. Hay un detalle que no quiero dejar por alto, una muestra más de la intencionalidad metateatral rotunda. El instante en que Federico le pide a Bernarda que guarde silencio, porque esta no es tu obra, y tampoco es obra mía, la firma otro dramaturgo de la Vega, y lo reitera por si cupiese duda. Calle usted, madre, deje de hacer el ridículo. Como bien se nos ha dicho, esta no es nuestra obra. También un rasgo de interconexión intencional es la música que se escucha a lo largo de la obra, desde Verde que te quiero verde a Los Cuatro Muleros, Canción Otoñal, Zorongo y al final Anda Jaleo. Es decir, música popular vinculada a la trayectoria lorquiana de la que ya habló Orozco Vega en 2015. Es un retorno, como dice el personaje de Margarita, a la Vega más lorquiana, a la de la luna, de la sangre, de la muerte, pero de otra manera, buscando una inspiración diferente que lógicamente no llega. Por eso pide a Dios: permite que esa luna que lleva en sus alas la inspiración de los poetas embriague la tinta que ha de emborronar mis cuartillas y aliente sin descanso los pasos vacilantes de mi pluma. Tan solo permite que sienta en libertad, que viva. Todo ello para contraponerlo a los parlamentos de Lorca, más rotundamente defensor de las nuevas estéticas. Porque a pesar de que Margarita insista en que no puede sacudir a la Vega esperando encontrar musas que no viven entre los versos de las canciones populares que entonan sus gentes humildes, solicitando la presencia de musas que desconocen los lutos de 8 años, a pesar de que se niegue a colaborar con él en estas obras, no seré cómplice. Tú seguirás recorriendo los caminos de esta Vega buscando Bernardas, continuarás tragando el polvo de sus veredas al encuentro de yerbas, no dejarás de inhalar el fétido olor de sus aguas estancadas al rescate de novias, aunque casaderas en otros campos de esta Andalucía decadente y trasnochada. Federico lo ve claro. Entonces nos encontramos al Federico premonitorio. He vuelto a la Vega, sí, pero para darle mi último adiós. Ya siento en mis carnes el frío acerado de la brisa que baja de la sierra y cómo las desgarra en su imparable penetración. O cuando le dice con rotundidad: cuanto antes asumas que en estas comedias imposibles está mi verdadero teatro, mejor para todos. Y ahí es donde la valiosa colaboración se convierte en esencial. Los personajes, liderados por Bernarda, que toma la palabra: por fin, te ha costado trabajo reconocerlo, pero lo has dicho muy claro, demasiado claro. No sé cómo he aguardado tanto tiempo sentada en esta butaca. Se enfadan y abandonan la sala, heridos. En ese final resultan cardinales las palabras de García Lorca, pues suponen el triunfo de su voluntad frente a todos.
no me encontraréis tomando café en casa de Bernarda Alba. Tampoco me veréis enjugar con mi pañuelo las lágrimas de hielo, ni me hallaréis entre los invitados a la boda en esos campos de Níger. Y de oler las perfumadas flores del jardín de don Perlimplín, nada de nada. Decidido, estaré de tertulia. Tras unos segundos de silencio, de tertulia eterna, con Samuel Beckett. En ese instante final, rotundo en su fuerza expresiva, marca lo que Federico defendió tanto con el público como con Así que pasen 5 años, como en conferencias y en correspondencia epistolar. 3.3. Y Federico de fondo. Desde el criptodrama lorquiano, Berenguer 1988-83, que fusiona metateatro y surrealismo con las obras que acabamos de citar, se crea en España un nuevo modo de hacer teatro al margen de los gustos imperantes de la sociedad burguesa, tampoco aficionada a verse obligada a pensar o a ver reflejadas sus miserias interiores. Esto es, un cambio ético aparte del estético, para un público con pocas ganas de que le pongan un espejo delante que mostrase sus frivolidades en un mundo en el que primaban las apariencias. Y así lo expresaba el dramaturgo de Fuentevaquero. Lo grave es que las gentes que van al teatro no quieren que se le haga pensar sobre ningún tema moral. Además, van al teatro como a disgusto. Llegan tarde, se van antes de que termine la obra, entran y salen sin ningún respeto. García Lorca, 1960, 1785, una cita que viene aquí. Porque lo que hace Federico ya desde El maleficio de la mariposa 1920 es enfrentarse al retrógrado teatro español, sujeto aún a las directrices realistas y naturalistas heredadas de la dramaturgia decimonónica. Contrastaba abiertamente con los aires de renovación que llegaban de más allá de nuestras fronteras. Garriga, 2012. Recuérdese que estábamos en el momento de eclosión de las obras de Pirandello, figura esencial de metateatro, Breton y su manifiesto surrealista, Jean Cocteau, Bertolt Brecht, paladines del teatro renovado, en el que se busca romper con el realismo y hacer una llamada al logos, a la razón del espectador. Esto en el mejor de los casos, ya que si pensamos en las ideas venideras de Artaud y su teatro de la crueldad, nos topamos con una desaparición total de lo consciente en el drama, que se apoya en la inacción en escena y la preponderancia de lo visual sobre el lenguaje, para poder así apelar al subconsciente del espectador. Garriga, 2012. Más aún, en el público, una obra donde, en palabras de María Clementa Millán, se radiografía la interioridad del escritor, tanto en su faceta personal como de autor dramático. Millán, 2009. Y que significa la tragedia del hombre moderno, de su existencia en solitario, de la pérdida de la armonía y de un equilibrio coherente entre lo individual, lo natural y lo social. Gómez Torres, 1995. Efectivamente, el hombre buscándose a sí mismo en un mundo devastado e inhumano donde ya no se reconoce. El Federico más verdadero, más maduro, el del público, el de poeta en Nueva York. Conclusión. El concepto teatral de José Moreno Arenas. José Moreno Arenas, fruto de su madurez creadora, tiene un conocimiento sereno y profundo de las estructuras teatrales y de los mecanismos escenográficos que constituyen la esencia del teatro como algo conexionado con la realidad vital del espectador, con sus conflictos y su problemática. Son arquetipos reteatralizados por nuestro autor para decir las cosas que podría decir de manera directa, de forma indirecta, que es como mejor cabe. Fundamentalmente a través de la voz de un Federico comprometido con el teatro más moderno, más surrealista desde un punto de vista heterodoxo, menos cercano a los intereses del público de su época. Es decir, muy en la línea de la propuesta clasificatoria de Horby, Moreno Arenas logra que el público vea doble, es decir, que tenga una mirada múltiple y consciente de la conciencia del drama dentro del drama, del teatro dentro del teatro, aprovechando el homenaje a las tragedias más reconocidas de Federico como herramienta para defender aquel otro teatro lorquiano lleno de códigos diferentes, infinitamente más desconocido y mucho menos apreciado, a pesar de que las esencias lorquianas, todo lo profundo de su espíritu, se encuentra encerrado en esos textos. De ahí el profundo valor del inframundo. Desde el teatro, subir a la escena como personaje principal indiscutible el debate interior de García Lorca sobre los modelos de su teatro. Del teatro al aire libre, teatro tradicional burgués que no cuestiona la hipocresía social, por lo menos no a priori, al teatro bajo la línea, la dramaturgia de las verdades esenciales a bocajarro por mucho que viva.
usando códigos definidos por el propio Federico, sin darse cuenta en ese momento de que su teatro es al final uno, poliédrico, y que evoluciona en lo estético, pero uno en lo profundo, siempre indagando en los misterios, ya sea en los misterios del alma de sus protagonistas y antagonistas en los dramas rurales, o en el inexorable paso del tiempo que circula en diferentes direcciones en el argumento de Así que pasen 5 años. Lo que Moreno Arenas revela es el entusiasmo axiomático lorquiano por penetrar en lo más hondo e ir con cada obra un punto más allá que con la anterior. Ese deseo constante por ser un innovador, por romperle los límites sociales y espaciales al teatro, que es lo que implica la vanguardia. Lo que no revela directamente es que esos mismos intereses de romper, de comprometerse con el modo de hacer teatro y profundizar en sus límites, también son su prioridad máxima, tal y como ha demostrado a lo largo de su intensa trayectoria. Si para Lorca hacer teatro era poesía que se levanta del libro y se hace humana, lo que busca Moreno Arenas es que con sus personajes, el espectador, desde la ironía y el distanciamiento, se vea reflejado, zarandeado, deconstruido, para atrás una reflexión ulterior, recomponerse luego de una catarsis civilizadora y rehumanizante. A la postre, estamos ante una visión unitaria del hecho teatral por dos dramaturgos granadinos con el perfil estético bien diferente, pero con un mismo ánimo, con una propuesta heterogénea, lograr romper las fronteras teatrales. Muchas gracias. A continuación, el grupo Karma Teatro va a representar una escena de la obra de Moreno Arenas y dicen que nos vamos, vamos todos y nos vamos. Pocos vas a encontrar.
Parece vivo. Sí. Y quizás es simpático. ¡Oh! ¡Puede que te salude! ¡Qué interesante! ¡Me da miedo! ¿Miedo? ¿Por qué? ¿Tú crees que será simpático? No sé. Parece un hombre muy raro. Sí, raro sí que es. No me extraña que viva en un espejo. ¿Cree que había que vivir en el mundo del espejo para ser un hombre? ¿Por qué? Pues me parece una pregunta muy difícil de contestar. ¿Pero por qué en un espejo? Verás, mira. Puedes ser todo un señor con el estómago lleno. Puedes tener satisfecha a tu mujer. Pero no serás así un hombre. Se necesita encontrar el espejo, encontrarte a ti mismo. Pero no es malo ser gordo ni tener a tu mujer satisfecha. Bueno, mientras tengas una idea, vivas como vivas, puedes ser hombre. Ya que pierdas esa idea, y estés de total conformidad con el modo en el que vives, entonces ya no cambia. ¿Qué follón me estás liando? Pero vamos a ver. No es fácil comer. Acostarte con tu mujer los sábados y soñar que vives. Nosotros también soñamos. Ya, pero soñamos que vivimos. O vivimos que soñamos. Al final, nuestra vida es un sueño. Nuestro sueño es la vida. ¿Está detrás del sueño? Es la vida. Bueno, continuamos con el panel y ahora va a intervenir Francisco Vicente Gómez de la Universidad de Murcia. Buenas noches y en primer lugar agradecer, como lo saben ellos, que seamos todos cómplices a quienes han hecho posible que yo esté aquí. En concreto, tanto al profesor Paco Linares, amigo y compañero desde hace mucho tiempo, a la profesora María Jesús Orozco y al propio también José Moreno. Y a todos los demás que lo han hecho posible, pero ellos son los que han sido la vía directa para que esté aquí. Y me haya podido además también reencontrar con algunos amigos y compañeros de hace tanto tiempo. Lo que voy a exponer, quisiera esquematizarlo brevemente, representarlo brevemente, pero verbalmente. Recordando un texto de uno
maestros de la semiótica francesa, Jacques Fontanille, él en un texto ya de 2006 lo titula así algo más o menos como texto, objeto y formas de vida. Viene un poco a intentar reconstruir, o por lo menos hacerse la ilusión de reconstruir el camino del significado, de la forma del significante a las formas de vida. Ya lo habían empezado hacía un tiempo cuando con el propio Greiman Fontanille firma la semiótica de las pasiones. Este es un texto que me parece muy sugerente. Otra cosa es realmente lo que se pueda como esquema, lo que, digamos, los logros concretos. Desde este esquema yo pensaba el concepto de metateatro. Entonces, si el concepto de metateatro, ya después está la disección concreta, pero lo planteamos como una estrategia de construcción dramática, puede, es decir, en tanto texto, en tanto estrategia de construcción, puede convertirse o puede tomar una funcionalidad interpretante, en términos semióticos, puede convertirse en un interpretante de la vida. En el concepto de interpretante del semiótico norteamericano Peirce, interpretante es interpretante solo en algunos rasgos. Pues entonces pensaba que entonces el concepto de metateatro como estrategia de construcción dramática, y aquí tenía una nota que rastreando los propios textos, la selección de textos en los que me he fijado el propio dramaturgo José Moreno Arenas, situaba como ese interpretante en la contingencia. Este concepto después leeré porque me fijo en él, en la contingencia, en la posibilidad de que las cosas, en la casualidad, las cosas puedan pasar o no puedan pasar. Quien lo ha formulado es un filósofo alemán, Odo Marquardt, y me parecía. Pero yo, más que ir directamente al pensamiento del filósofo, de este pensador, de este filósofo alemán, yo quiero remarcar que ha sido el propio rastreo, y además en muchas obras de las que he seguido, he analizado, aparece incluso la propia palabra. Después, es decir, ese interpretante inmediato, ese interpretante de la vida fijado en la contingencia, llevaría a un interpretante mayor, lo que Peirce llama dinámico, es decir, además de esa forma de vida, esa estrategia, el metateatro como estrategia de construcción, plantea también una idea de teatro como acontecimiento. En la idea lo resumo muy brevemente, esto es solo actuando somos. Aquí se implica el concepto de acontecimiento en la tradición del filósofo francés Alain Badiou, y también incluso la proyección que le ha hecho un crítico teatral argentino, Jorge Dubati, de este concepto. Pero basta con quedarnos con la idea del teatro como acontecimiento, y que lo traducimos como somos, solo actuando somos. Y finalmente ese teatro como acontecimiento sería una metáfora, la podríamos considerar como una metáfora del hombre moderno, del ser humano moderno, que además en las ponencias que me han precedido, incluso esta última sobre García, sobre el parangón entre García Lorca y Moreno Arenas, incluso se ha dicho, me he quedado de tomar una nota, y es que al espectador, en el caso del teatro de José Moreno Arenas y también de Lorca, se vea zarandeado, siempre con humor, porque se digiere mejor. En la
Es la metateatralidad uno de los rasgos caracterizadores del teatro de José Moreno Arenas. Así lo ha mostrado y lo ha argumentado inmejorablemente el profesor Francisco Linares Alés en sendos trabajos. También lo son el humor inteligente, como han puesto de manifiesto los profesores María Jesús Orozco y Antonio Sánchez Trigueros, y su compromiso social, haciéndolo apto para la reflexión, pero sin dejar de deleitar, de convocar constantemente la comicidad en el planteamiento y en el desenlace de las situaciones dramáticas, que acaba desenmascarando el poder y también la miseria de los comportamientos humanos. Esa es Ayala, evocando sus palabras. La brevedad, y de nuevo convoco los testimonios de los profesores María Jesús Orozco, Pepe Romera en el volumen que coordina del Teatro Breve España, y el propio Francisco Gutiérrez en la introducción que hace a su teatro breve actual. La brevedad imprime dinamismo a una dramaturgia de voz propia en el panorama dramático español contemporáneo, como atestigua su presencia como objeto de estudio en el reconocido volumen coordinado por José Romera, y su incorporación como autor destacada a una antología que ya es punto de referencia, que es la publicada en el 2013 por el profesor Francisco Gutiérrez Carbajo. Rasgos todos los aquí mencionados que aproximan el teatro de José Moreno Arenas a una comprensión posmoderna, y aquí también me hago eco del testimonio de Ilendol, o sobremodernidad de su dramaturgia, como dice María Jesús Orozco. Como es razonable, no todas las características aludidas están presentes en todas sus obras. Siempre alguna de ellas asume la función dominante, por su capacidad de aglutinar la acción de las demás. Podríamos atribuirle rango de interpretante final a esa dominante, de acuerdo con la semiótica de Peirce. En este sentido hay que destacar lo certeros que resultan por lo general los paratextos de los títulos que José Moreno Arenas pone al frente de sus obras y también de sus trilogías. Por ejemplo, en las trilogías indigestas nadie duda que Soledades recrea la mejor semiosfera posible a las tres piezas teatrales que aglutina: las máquinas, el accidente y el camarero. Las demás características aún presentes asumen diferentes roles, no por ellos menos importantes, y que pueden tomar el perfil de interpretantes dinámicos o interpretantes inmediatos. ¿Qué duda cabe que en el discurso monologado, haciéndome eco de la tipología y de la nomenclatura que utiliza el profesor Gutiérrez Carbajo, qué duda cabe que en el discurso monologado que lleva por título El camarero y que integra, como hemos dicho, la trilogía de Soledades, que la metateatralidad juega un papel importante al hacer subir al escenario al espectador, convirtiéndolo de público a actor. Esta estrategia metateatral que Francisco Linares sitúa en el polo del destinatario, principalmente, pero también en el del enunciado, actúa de interpretante dinámico de lo que siente el ser humano, paradójicamente en esta cultura de la transparencia, pues el público no puede olvidar durante toda la obra que el espectador que ha subido al escenario era público hasta hace bien poco. Pero por esto no pierde la condición de espectador, por la que es además aludido desde las didascalias. Es esta la perspectiva en la que queremos situar nuestro análisis y crítica de la metateatralidad en el teatro breve, en una selección de obras de José Moreno Arenas, en su capacidad interpretante de una o más semiosferas, esto es, espacios significantes de la praxis humana, incluida la propia artística, la de la actividad teatral, la del teatro como acontecimiento, en la que el espectador interactúa con el escenario. Su sociosfera, en sentido lomaniano, sería la propia condición posmoderna. La metateatralidad
también el metateatro, entendidos en clave semióticos como interpretantes, hace de la autorreflexividad un signo dinámico, por el que el dramaturgo significa una forma de vida. Las formas expresivas que ésta puede adoptar, y que desde el célebre ensayo de Lionel Abel, críticos como Lucien Dallenbach, Georges Forestier, Richard Hornby, han ido matizando y describiendo con mayor precisión, acaban orientando una voluntad significante y objetual que diferirá en función de su ocurrencia textual. Según sea esta metateatralidad, puede tomar una función distinta, desde la de ser un interpretante inmediato, la significación que produce la primera percepción de la situación, en los casos de la alusión metarreflexiva directa y explícita, desde las acotaciones, por ejemplo, a un interpretante que podemos considerar dinámico, que ya remite al efecto que produce la obra en los lectores, espectadores, incluso hasta un interpretante final o lógico, cuando la metateatralidad se convierte en un teatro dentro del teatro, en el sentido más literal del término, y que ya también ha salido a discusión aquí, y que describe suficientemente Patris Pavis en su diccionario del teatro. Además, nosotros seguimos de cerca la explicación que de este fenómeno da Alfredo Hermenegildo a propósito del teatro de nuestro siglo de oro, en distintos trabajos. Adelantamos ya que, sin negar el interés de todas las modalidades expresivas de la metateatralidad, llevamos la atención sobre todo a una de ellas, por parecernos de gran relevancia en la propuesta dramática o en las propuestas dramáticas breves de José Moreno Arenas, y que concretamos finalmente en el análisis del Camarero. En sintonía con su tradición posmoderna, con la posmodernidad, la concepción del teatro como acontecimiento, me remito a Jorge Dubati, reivindica una nueva reciprocidad entre el escenario y el auditorio que rompa con la llamada cuarta pared, y en la que la escena ejerza un papel unificador en la mirada del lector espectador del espectáculo. A este respecto, dice Andrés Pérez Simón, que el teatro moderno ve al público como una característica constitutiva del hecho teatral. La aceptación de la audiencia se hace generalmente poniendo al descubierto los dispositivos artísticos, operación que rompe la ilusión de realidad que crea la obra o la representación, y exige una implicación crítica por parte de los espectadores, que ya no son tratados como simples mirones. La teoría y práctica del teatro de Bertolt Brecht quizás represente el intento más coherente de revisión de la distancia que separa la escena de la audiencia. Ya se ha destacado suficientemente la aportación de García Lorca, del teatro de García Lorca. Dentro de la tradición autorreferencial del metateatro, en la que la producción de nuestro siglo de oro destaca tanto por la cantidad de obras producidas bajo ese sello, como por la calidad de las mismas, como han destacado estudiosos como el propio Alfredo Hermenegildo, Javier Huerta Calvo y tantos hispanistas, Catherine Larson, Gabriel Balestrino, etc., para designar la moderna de la tradición que va de Pirandello a Brecht. Algunos críticos como Elinor Fuchs, Martin Pachner, Alan Ackerman, William Eggington han optado en los últimos años por adoptar términos como teatral. Yo no sabía cómo realmente traducir al inglés esto, y nadie lo hace en realidad, teatral o teatralidad, en lugar del más común de metateatral, conscientes de que la distinción entre escenario y público, entre espacio real y espacio imaginario, se ha ido convirtiendo en un elemento a integrar en el propio espectáculo teatral. Actor y público por separado son tan solo una posibilidad que únicamente logra ser real en la unidad del acontecimiento del teatro, en el caso del teatro, sea en el texto dramático, sea en la representación. Es el teatro en el campo expandido que propone José Antonio Sánchez. Esta funcionalidad interpretante es la que le atribuimos a la metateatralidad presente en algunas obras de José Moreno Arenas. En rasgo que nos parece de suma importancia.
Nos detendremos solo en algunos casos tomados de sus trilogías indigestas. Es el caso de las piezas que componen la trilogía Crimen sin castigo, señor Dostoyevsky, particularmente el currículum y la víctima, incluidas en el primer volumen. En ellas, desde las acotaciones, interpretantes inmediatos, se implica directamente al público. Incluso éste se permite interactuar silbando en el caso del currículum. Otros signos se revelan en ellas como interpretantes dinámicos. Es el caso en el atraco del diálogo inicial que mantiene el joyero, la mujer y el atracador sobre la necesidad que hay de que cada cual asuma su papel y ninguno intente cambiarlo, ante las dudas que le asaltan al atracador. Incertidumbre y comicidad como interpretantes dinámicos acaban dibujando un espacio significativo, una semiesfera, en torno a la contingencia de la condición humana. El final de la obra lo escenifica. El joyero acaba de atracador y el atracador de joyero, invirtiendo sus papeles. En el currículum, el ejercicio de teatro en el teatro que ponen en juego la madre y el delincuente cuando bromean simular un atraco en plena comisaría. Anticipa la contingencia del desenlace de la propia obra, en la que el delincuente saca los dos ojos a la madre para demostrar su maldad ante el juez y el policía. Respecto de la obra El aparcamiento, de la misma trilogía, su metateatralidad ha sido suficientemente explicada, analizada por el profesor Francisco Linares, y remitimos a sus textos. La coparticipación actor-público conoce otras manifestaciones. A las indicaciones gestuales de los personajes individuales contenidas en las acotaciones se suman las de los personajes colectivos, reminiscencia del coro clásico, que en su discurso, además de apelar directamente al público, remiten a elementos del acontecimiento teatral mismo, como el escenario, el papel del espectador que le está reservado, el argumento, lo asombroso de la situación que se va a desarrollar, etc. Es el caso, por ejemplo, del coro angelical en La Tentación, obra perteneciente a la trilogía beatífico-diabólica, incluida en el segundo volumen de las trilogías indigestas, que en su intervención al comienzo de la obra interpelan al público y al lugar que ocupan. Coro angelical. Cuando estén acomodados y se hallen a escuchar puestos, contaremos una historia que pondrá de punta el vello. Breve pausa. Cuánta ingenuidad destilan palcos, butacas y asientos. Breve pausa. Conocido un personaje, Satanás con rabo y cuernos, de armas tomar su oponente, un edil de pelo en pecho. Breve pausa. Edénico el escenario, las palabras con veneno, la situación conflictiva. Hasta aquí, normal. ¿De acuerdo? Breve pausa. Entonces, dirán ustedes, ¿dónde diablo está el enredo? Ah, no pretenderán, leche, que digamos el secreto. En La Paloma, perteneciente a la misma trilogía, el coro de bareadores canta y advierte al público sobre la historia. Es un interpretante inmediato sobre la misma, advierte que se sitúa entre la picaresca y el esperpento. La trilogía de las soledades contiene el caso de metateatralidad en el que el interpretante dinámico del teatro como acontecimiento y expresión de una forma de vida, la contingencia, con mayor rotundidad se manifiesta. Nos referimos al camarero, pero antes de adentrarnos en su crítica, nos parece interesante lo que de autorreflexividad nos dejan las otras piezas teatrales de la trilogía. En el discurso monologado de las máquinas, Pepico el abandonado, en estado más que ebrio, despliega en sus intervenciones toda una proclama sobre el tipo de sociedad que tenemos respecto a su cualidad comunicativa, que además de erigirse en interpretante inmediato del argumento de la obra, es también una reflexión dramatizada sobre la oportunidad de la forma dramática de la propia obra, el discurso monologado. Modalidad que, junto al discurso dialogado, son opciones preferentes en el teatro breve actual, como ha señalado Francisco Gutiérrez Carbajo. En medio de la situación cómica que se ha generado entre Pepico el abandonado y la voz femenina de la máquina expendedora de gasolina, y tras creer que ésta
que la máquina, como su mujer, también le niega la palabra, afirma que estamos asistiendo a los funerales del diálogo, a las exequias de la conversación. Cito, separándose de la máquina con desprecio. Asistimos a los funerales del diálogo. ¿Sí? Somos testigos de las exequias de la conversación. ¿Sí? Tras solicitar sin éxito a la máquina que le cuente sus cosas, porque eso es lo que hacen los amigos, dice, admite resignado que le ahoga el silencio y que hasta una conversación intrascendente le aliviaría, porque está acabando por acostumbrarse a la soledad. Al final no le queda más remedio que aceptar que estamos en la sociedad del monólogo, sociedad que se reivindica curiosamente de progreso. Cito, con amargura, estamos en la sociedad del progreso, del monólogo, ¿sí? Con idéntico pesar, gritando, del monólogo. ¿Sí? Estas palabras son un espejo de la propia obra. En el accidente, obra de acto único también y de dos actores, tiene lugar un interesante ejercicio de metateatralidad en torno a la idea misma de representación, que implica un efecto distanciador y actúa de interpretante dinámico del teatro como ficcionalización de un suceso. El papel del caminante, el otro personaje, es el accidentado de coche que yace bajo sus ruedas, que a lo largo de la misma toma, el papel del caminante, que a lo largo de la misma toma hasta 6 figuraciones distintas, reportero de televisión, bombero, banquero, político, cura y enterrador, lo representa el mismo actor, se dice desde las acotaciones, pero disfrazado, según se indica en las acotaciones. Cito, regresa el caminante, viene disfrazado de bombero. Y así en cada una de las ocasiones, hasta la última, en que el caminante viene disfrazado de enterrador, ya muerto el accidentado. Que el público esté presenciando al mismo actor con disfraces distintos, a lo Juan Rana, lo mantiene alerta sobre la naturaleza contingente de lo que está representando, de lo que está representado y de lo que está viendo representar, y sobre su propio estatus de espectador, de testigo de un espectáculo sobre el fariseísmo de la voluble condición humana en esta ocasión. El ejercicio metateatral del camarero que cierra la trilogía Soledades y con el que vamos a concluir es sensiblemente diferente. Está formulado de modo más explícito e incluso puede llegar a considerarse teatro en el teatro. Un espectador es instado por el actor a subir al escenario. Lo consigue tras varias resistencias por parte del espectador, que al hacerlo cambia su papel, pero su estatus sigue siendo de espectador, por lo que para el resto del público no pasa desapercibido que está teniendo lugar una representación, efecto distancia, de la que él es parte integrante. El amigo del actor podía haber sido cualquier otro. El camarero es un discurso monologado de este personaje que ya en el escenario, pero sin haber pronunciado palabra alguna, descubre entre el público a un amigo, a Paco, que es un espectador que ha ido a ver la obra, de la que acabará siendo copartícipe, él y todo el público, y lo insta a subir al escenario, en la primera acotación se indica. Insiste ante el estupor del espectador que finalmente, y como respuesta compasiva ante la declaración de soledad del camarero, acepta. Cito la acotación, el espectador estaba sentenciado, sucumbe a las palabras del camarero y lo acompaña al escenario. Por el momento lo que tenemos es una situación dramática clásica, un escenario, un actor, un mirado, que además declara que le han encargado precisamente que haga un monólogo, y un patio de butacas en el que está el público que ha asistido a la función, el público como mirante. En el momento que uno del público, el espectador mirante, accede a subir al escenario con el actor, más que cambiar de lugar, lo que ha hecho es prolongar su espacio de espectador hasta el del actor, o viceversa, y es ahora también un mirado. Ha hecho del escenario y del patio de butacas un único espacio, haciendo de la representación un acontecimiento en el que los seres se concretan, se hacen fenómenos, se fenomenologizan, si me permite. Ni actor
el camarero, ni el público o el espectador dejan de ser quienes son, uno actor y el otro público, por lo que la consciencia de lo que está teniendo lugar no se pierde. La representación de la soledad más extrema nos evoca, venía a la cabeza, aquella situación que Lope de Vega precisamente poetizaba en el famoso soneto de Vivas Memorias y Máquinas Difuntas, donde queriendo competir con la situación de ruina del teatro de Sagunto, acaba diciendo: y mirad la ruina de un hombre solo en el teatro. Bueno, este interpretante inmediato por declarado es sostenido por el significante mismo del monólogo, al que la presencia del espectador sirve como fondo dialógico. Aquel avanza acompasado de las reacciones gestuales del espectador, Paco en algunos momentos de la obra asiente, se encoge de hombros, se asusta, se preocupa, se extraña, se compunge, etc. Pero no habla hasta el final de la obra, en el que pronuncia justamente 2 frases cuando ya se ha marchado del escenario el camarero. En esta breve pieza dramática de José Moreno, en cualquier momento en los que de nuevo la contingencia humana se abre paso, en cualquier momento en los que observamos la vida podemos ser llamados a protagonizarla, sin mayor razón que la pura casualidad, la pura contingencia de nuestro mundo. Es una estrategia distanciadora a la manera del teatro épico de Brecht. Por otra parte, el drama encuadra a público y actores. El teatro como acontecimiento así lo demanda. Es la distancia entre el ser, y aquí sigo simplificando mucho algunos argumentos de Alain Badiou, es la distancia entre el ser, el actor y espectador son solo posibilidades, y el acontecimiento. En el acontecimiento, algunas de esas posibilidades se hacen realidad, se hacen fenómeno. El actor puede ser actor, pero también espectador, y el espectador, pero también actor. En el acontecimiento, escenario y público coparticipan y se reconocen recíprocamente. En esto de reconocer recíprocamente es el tercer tipo de reconocimiento que Paul Ricoeur habla en Caminos de Reconocimiento. Esta perspectiva semiótica y fenomenológica que ha argumentado, entre otros, el filósofo francés Alain Badiou, y que asume un inequívoco realismo, puede ayudar a comprender la contingencia como interpretante de nuestra cultura, que tan brillantemente ha defendido el pensador alemán Odo Marquardt en su Apología de lo contingente. Y también el esfuerzo que el teatro contemporáneo está llevando a cabo por responder a los retos de esta semiosfera, por subrayar su carácter de acontecimiento, por expandir su campo, como señalaba José Antonio Sánchez. Tarea en la que la metateatralidad contemporánea juega un papel destacado en su juego especular, pero sobre todo en hacer del teatro, desde el texto dramático, un acontecimiento en plena sociedad del espectáculo, como ya hace tiempo que se vaticinó, y en el que las distancias con el espectador, más que reducidas, se ven sacudidas. El teatro, en el campo expandido, afirma José Antonio Sánchez, encuentra sus modelos en las propuestas de aquellos artistas que se han rebelado contra la condición metafórica del medio, con esa doble asociación a la falsedad o al poder, y han pretendido rescatarlo de los salones aristocráticos y burgueses y concebirlo como un espacio concreto de acción, como un espacio de vida, como un medio de generación de sentido. Lo que sí produjo a lo largo del siglo XX fueron tentativas de transgredir normas socialmente asumidas como necesarias para la existencia del teatro y que sin embargo no afectan a la definición misma. Algunas estrategias, sigo con la cita. Interrumpir la construcción de la ficción mediante la puesta al descubierto de los mecanismos que la construyen, brechtianismos. B. Anular la dimensión espectacular e invitar al espectador una participación física más o menos extrema, teatros rituales, teatro sagrado de herencia artudiana. C.
Poner en cuestión la transformación mediante la renuncia al virtuosismo y la exhibición de un mal acabado, informalismos. Trasladar la representación teatral a espacios sociales no dispuestos a su recepción, activismo y o propuestas lúdicas. Fin de la cita de José Antonio Sánchez. Resulta llamativo en este contexto las propuestas teóricas que el crítico argentino Jorge Dubati viene realizando desde hace algunos años en torno a lo que él llama filosofía del teatro y que define el teatro como un acontecimiento por la producción, cito, de poiesis y expectación en convivio y al actor en tanto presencia aurática como generador del conocimiento poético. Es este contexto en el que creemos que hemos intentado explicar la relevancia que nosotros hemos encontrado y me gustaría que fuese una relevancia textual en el teatro breve de José Moreno y en el uso que de la metateatralidad ha hecho de ella. Muchas gracias.
Ven aquí, Bernardo. Sitios para reunir con el pueblo. Jamás me traiciona. Nunca me da la espalda. No seas rencorosa. Sube al escenario, que es el lugar que te corresponde. Es donde verdaderamente debes estar, porque es tu verdadero sitio. No me vengo. Estoy donde debo estar, rodeada Deja de ser francisquita. Deja de jugar a eso. Eres Bernarda, no lo olvides. El escenario es tu verdadero sitio. Las tablas son tu verdadero hogar, tu casa, donde el público, tu público, puede ver tu dolor para que sienta como estás sufriendo. No te ríes, menos, pero también he tenido días bien, para que vean que eres un ser humano, que también corre a salvar.